roca era ¿quién? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos ¿para quiénes? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas y como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuánto? 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes otra vez, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y cuántos creen que estamos viviendo en el fin del siglo? Amén. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios bendiga su santa palabra en esta mañana. Mis hermanos, el Israel de antaño fue levantado por Dios para que sea una luz en el mundo, para que pueda reflejar el carácter de Dios y dar a conocer a todo el planeta Tierra el verdadero carácter de Dios. Y vemos el ejemplo de ellos. Muchos de ellos, lamentablemente, se apartaron de los caminos de Dios, fueron desobedientes e incrédulos, y muchos perecieron en el desierto. Así como el pueblo de Israel fue levantado en el antaño, el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, fue levantada en las últimas horas de la historia de este mundo para reflejar plenamente el carácter de Dios y predicar un mensaje puro. Tenemos el antiguo Israel como ejemplo. Todos ellos fueron bautizados cuando pasaron por el mar a salir de Egipto. Dicho sea de paso, así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, también el Señor sacó la iglesia adventista de Babilonia, del mundo, del Egipto espiritual, sacó a su pueblo especial, escogido por Dios para que le representara. Así como el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo después que salió de Egipto, fueron todos bautizados, dice la palabra de Dios. Nosotros, para formar parte de ese pueblo escogido de Dios, tenemos que nacer de nuevo a través del bautismo de agua y de espíritu. Salieron del Mar Rojo y el Señor los llevó al monte Sinaí, donde le dio su ley, incluyendo el sábado, que es el sello de su creación, la señal distintiva entre Dios y su pueblo. Y les di también mis sábados para que fuesen a enseñar entre ellos y yo, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. También les dio la doctrina del santuario. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 20. También a la iglesia adventista el Señor le dio la doctrina del santuario. Dicho sea de paso, es la única iglesia en el mundo entero que está predicando la doctrina de un santuario celestial. Amén. La ley de Dios la podemos encontrar en Éxodo 20. Aquí están la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan todos los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La única iglesia en el planeta entero que está guardando los mandamientos de Dios es el pueblo adventista del séptimo día. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y también tienen el testimonio de Jesucristo. Otra cosa también se le dio al pueblo de Israel, mis hermanos. Se le dio la reforma pro salud, el maná. Pero lamentablemente muchos rechazaron el pan del cielo
el alimento celestial fue rechazado. Y por eso dice la palabra de Dios que muchos de ellos perecieron en el desierto. Así como ellos salieron del Egipto, el Señor lo iba a introducir en la Canaán terrenal. Era la ciudad que el Señor tenía preparada para ellos. También el Señor nos sacó de Babilonia, de Egipto espiritual, y nos tiene preparadas mansiones en el cielo, la Canaán celestial. Y en este trayecto, lamentablemente, muchos son incrédulos. Y muchos murmuran y se han apartado de los caminos de Dios y tampoco quieren aceptar esa reforma pro salud, ese pan del cielo que el Señor ha provisto. Vamos a ver qué sucedió con el pueblo de Israel cuando rechazaron el pan celestial de Dios. Si ustedes van al libro de Números, vamos primero al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 16. Acabando de salir del Mar Rojo, de cruzar el Mar Rojo, saliendo de Egipto, dice el capítulo 16, versículo 1, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Están conmigo? Amén. Hermano, si hay alguna visita, me gustaría que a un hermano se le sentara al lado, porque el tiempo es corto y tengo que ir un poco rápido con los versículos. Amén. Éxodo capítulo 16, 1. Y hablando de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de ¿dónde? De Egipto. Estaban ya en el desierto, camino a Canaán, que era la tierra prometida. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían: hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de ¿qué? De carne. Estaban murmurando a Dios porque querían ¿qué? Comer carne. Y sigue diciendo la palabra de Dios: cuando comíamos pan hasta saciarnos. Querían comer intemperantemente, comer hasta llenarse. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios lo iba a probar a través de este pan del cielo. Se le iba a dar comida por 6 días de la semana. Y el 6º día, el viernes, iba a llover doble porción para que guardaran ¿para cuándo? Para el sábado. Eso lo pueden leer en el versículo 22. Capítulo 16, versículo 22. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 comeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, o sea, lo que habéis de cocinarlo ¿cuándo? Hoy, el viernes. Y lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo ¿para cuándo? Para mañana, o sea, para el sábado. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se aguzanó ni hedió, no se dañó. Siempre y cuando hacían la voluntad de Dios. Ahora, muchos dicen por ahí que eso del sábado y de la ley de Dios fue dado al pueblo de Israel en Éxodo 20. Estamos leyendo ¿qué capítulo de Éxodo? El 16. Ya la ley de Dios y el sábado había sido establecido desde antes de eso. ¿Están viendo? Miren por ejemplo el versículo 28. Porque sucedió, vamos a seguir desde el 25. Desde el 26, 6 días. Capítulo 16, versículo 26. 6 días los recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. O sea, el Señor no llovió pan del cielo en ese día para que no salieran a recogerlo y no violaran el sábado. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Violaron el sábado, violaron el mandato de Dios, fueron desobedientes. El versículo 28 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
Está viendo, ya los mandamientos de Dios habían sido establecidos desde antes de la creación existía. Muchas personas quieren pensar que los 10 mandamientos fueron dados en el Sinaí. No, mi hermano, desde mucho antes la ley de Dios fue establecida. Esto fue el pan del cielo. No era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel comiera carne en el desierto. Nunca ha sido la voluntad de Dios. Si ustedes van al libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Sucedió, mis hermanos, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Egipto quedó destruido todo por las plagas que cayeron, ¿verdad? Y muchas personas egipcias que no eran del pueblo de Israel se unieron al pueblo de Israel porque no había nada en Egipto, todo quedó destruido. Muchas personas que ni siquiera conocían de Dios se unieron al pueblo de Israel. Lo único que sabían de Dios eran las plagas que habían caído. Se unieron al pueblo de Israel por la conveniencia. ¿Ok? El capítulo 11, versículo 4 habla de esa gente. Y la gente extranjera que se mezcló, capítulo 11 de Números, versículo 4. ¿Están conmigo? Amén. Capítulo 11, versículo 4. Hermanos, todo lo que estoy hablando aquí lo estoy leyendo de la palabra de Dios. No me van a rechazar a mí o este mensaje. Si se rechaza este mensaje, se está rechazando a Dios, porque lo estamos leyendo claramente de su palabra. Amén. Capítulo 11, versículo 4 de Números. Y la gente extranjera, o sea, la multitud mixta que se unió al pueblo de Israel, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, deseos carnales, un vivo deseo de dentro de ellos salió. Y vamos a ver qué fue ese deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer qué? Carne. Querían comer. Vamos a poner atención, mis hermanos. Nos acordamos y comenzaron a murmurarse y a quejarse. Que leímos en 1 Corintios 10 que la mayoría quedaron en el desierto. ¿Por qué? Porque murmuraron y se quejaron de Dios. La mayoría murieron en el desierto, no llegaron a Canaán. Así como muchos van a quedar antes de entrar a la Canaán celestial por murmurar, quejarse y por la incredulidad y la desobediencia. Sigue diciendo el 5. Nos acordamos del pecado que comíamos, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Ven, nuestros ojos comenzaron a quejarse del pan del cielo que el Señor le daba. Si venía de Dios, me imagino que era la mejor comida que había, la que sabía mejor y la más alimenticia. ¿Sí o no? Si venía de Dios. Y el versículo 7 dice: y era el maná como semilla de culantro y su color como olor de vedello. Hermanos, y el pueblo de Israel comenzó a quejarse que ya no querían la comida de Dios. ¿Quiénes fueron los instigadores? La multitud mixta. Aquellos que están, pero no están. Están en la iglesia, pero en verdad no están. Lo mismo sucedía en el pueblo de Israel. No tenía una relación con Dios, no. Capítulo 11, versículo 18. Entonces Moisés fue donde Dios y le dijo: Señor, ¿qué hago? Aquí está este pueblo de Israel otra vez quejándose. Y dice el versículo 18. Capítulo 11, 18. Léanlo conmigo, por favor, mis hermanos. Pero al pueblo dirás, dice Jehová: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová. O sea, el Señor ya lo había oído a ellos, toda la queja, todas las murmuraciones y todo eso, el Señor lo oye primero que cualquier pastor. ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os daré carne y comeréis. El Señor oyó exactamente la queja que habían tenido el pueblo de Israel. Y miren lo que dice el 19. No comeréis carne un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. ¿Estaba el Señor contento con que estaban pidiendo carne? No, mis hermanos.
Aquellos que desprecian la comida del cielo y quieren comer carne, el Señor le dice lo mismo. Ustedes quieren vaca, chivo, gallina y todo eso, les voy a dar hasta que les salga por las narices. Estas mismas palabras se aplican para hoy en día, mis hermanos. Vamos a seguir. No soy yo que lo estoy diciendo, es la palabra de Dios. Sigue diciendo, hasta que les salga por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová. Al pedir carne, ¿qué estaban haciendo? Estaban menospreciando a Dios. Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Mis hermanos, el Señor no estaba contento con esto. Al pedir carne y rechazar el pan del cielo, estaban menospreciando a Dios. No lo dice Carlos Rojas, lo dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué hizo el Señor. Capítulo 11, versículo 32. Todo esto yo lo pudiera decir de mis propias palabras, contarlo, porque me lo sé de memoria, pero quiero que ustedes lo lean conmigo. Amén. Capítulo 11, versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El Señor llovió codornices. Vino un viento fuerte y trajo codornices. Llenó todo el campamento de Israel, lo llenó de codornices. Y todo el día siguiente, y recogieron codornices. Al que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Ahora miren lo que dice el 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Si estaba la carne entre los dientes, quiere decir que todavía no lo habían ¿qué? Tragado. Antes que fuese masticada. Miren, ni siquiera la habían masticado la carne, dice la palabra de Dios. La tenían en la boca entre los dientes. Antes de masticarla, vamos a ver qué sucedió. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Estaba contento el Señor porque pidieron carne? No, mis hermanos. Mis hermanos, esta es una lección para nosotros. Nosotros estamos ahora vagando por el desierto rumbo a la Canaán celestial, así como ellos estuvieron en el desierto a la Canaán terrenal. Y el Señor ha levantado un pueblo y ha levantado un profeta, así como levantó también a Moisés para que guiara al pueblo de Israel. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel hubiera llegado a la Canaán terrenal sin Moisés? ¿Sin la ayuda de Moisés? Aquellos que critican el espíritu de profecía, el Señor sabe lo que nos conviene a nosotros, y también levantó una profeta para su iglesia, para que nos llevara a la Canaán celestial, así como levantó a Moisés. Mis hermanos, el Señor nos ha dado la reforma pro salud a través de su sierva también. Esa señora fue solamente a un 3er grado, ella no sabía nada de esto, todo le fue revelado. Esos 100 y pico de libros, 100,000 páginas que ella escribió, es la escritora que más ha escrito en inglés, femenina. No vino de ella, sino vino de Dios, porque ese conocimiento ella no lo tenía. Tenemos la reforma pro salud. Es más, la dieta está establecida desde el principio. ¿Quieren verlos? Acompáñenme a Génesis capítulo 1. Así como el sábado fue instituido en la creación al principio, el matrimonio, también la reforma pro salud fue instituida desde el principio. No lo inventó nadie. Génesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 29. Al comienzo, la primera página de la palabra de Dios. Génesis 1, 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado ¿qué? Toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán ¿para qué? Para comer. Ahí mencionó alguna vaca, algún chivo, alguna gallina, algún pescado. No, mis hermanos, eso fue el mismo Dios que lo estableció. Él conoce, Él fue que nos hizo, y Él conoce qué es lo mejor para nuestro cuerpo. Amén. Versículo 30. Y a toda bestia, no solamente al ser humano, mire también,
y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Muchos tuercen ese versículo y dicen, mira, ahí está diciendo que todas las bestias también son para nosotros comer. No, dice que también a toda la bestia del campo, también los vegetales, las frutas y todo es para ellos comer también. ¿Lo entienden? Porque muchos lo tuercen este versículo y dice que no, que todas las bestias fue dada para que también comamos. Eso no es lo que dice mi Biblia. ¿Acaso la tuya dice algo diferente? ¿Hay alguien aquí que lo entiende diferente? Levante su mano ahora, hermanos. También a las bestias del campo se le dio que comieran ¿qué? Legumbres y vegetales y toda fruta con semilla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Amén. Gloria a Dios. Recuérdese lo que dije al principio, este mensaje, si es aceptado, va a ser una bendición, no solamente física, mental y también espiritual para ti, si lo aceptas y comienzas a vivirlo desde hoy. Amén. Pídele a Dios, si Satanás se está poniendo palabras contrarias a esto, repréndelo en el nombre de Jesús, mi hermano. Acepta este mensaje que viene de Dios. Esta es la dieta del cielo, esta es la dieta establecida por Dios desde el principio. El plan de salvación es restaurar la imagen de Dios en el hombre, traerlo a lo que era Adán y Eva al principio. Ese es el plan de salvación, en pocas palabras. Hermanos, tenemos un ejemplo de aquellos que han de vivir en el tiempo del fin. Muchos de nosotros vamos a entrar con vida al cielo. Y lo único que nos vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, incluyendo nuestro gusto. Ahora, muchos dicen, sí, pero ¿y eso de comer carne cuándo comenzó? Bueno, hermano, yo le voy a explicar. Vayan a Génesis capítulo 9, ¿qué sucedió? Porque el Señor dio una lista de carnes que se podían comer y otras no. Vayan al libro de Génesis, el capítulo 9. Y ustedes van a ver qué sucedió cuando las personas comenzaron a comer carne. El capítulo 9 nos habla, desde el 6 al 9 nos habla acerca del diluvio. El Señor destruyó toda planta, todo ser viviente que había en la tierra. Capítulo 7, versículo 22 dice de Génesis, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que habita en la tierra murió. 23, y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y todas las aguas cubrieron la tierra. Eso fue en el diluvio. Pasaron 150 días, llovió por 40 días y 40 noches, y pasaron 150 días en el arca, todo fue destruido. Toda fruta, todo árbol, toda hierba, todo quedó como destruido. Entonces en el capítulo 9, cuando ya van a salir del arca, Génesis capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, comiencen de nuevo. Lo mismo que le dijo a quién. Adán y Eva al principio, ahora se lo está diciendo a Noé. Y vamos a ver cómo Jesús otra vez repitió lo mismo. Porque muchos piensan que después del diluvio, no, ya es diferente la cosa, ya se puede comer carne y todas cosas. Bueno, ustedes van a ver algo, nunca ha sido la voluntad de Dios. Desde el principio era la voluntad de Dios que Adán y Eva nunca pecaran, sino que se quedaran vegetarianos por toda su vida. Pero lamentablemente el Señor tuvo que destruir la tierra y todo lo que había. Capítulo 9, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todos los que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. O sea, tú eres mayordomo. Así como hizo con Adán y Eva, le dijo, mira, te entrego los animales para que los atiendas, los cuides, tú eres el mayordomo. Si yo dejo a alguien en mi casa, atendiendo mi casa, no es para que se coma todo y me rompa todo, ¿verdad que no? Es para que me la cuide. Bueno, lo mismo le está diciendo el Señor a Noé y a su familia. Porque muchos quieren torcer la Biblia. Si aplicamos esa aplicación que se le está dando hoy en día,
entonces va en contra del resto de la Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Están conmigo? El versículo 3. Ahora mira lo que el Señor dice. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. ¿Están viendo? Dándole otra vez la dieta ¿qué? Vegetariana. Pero carne con su vida, o sea, Él permitió que se comiera carne, los animales, que dicho sea de pasos. ¿Cómo entraron los animales en el arca? No. ¿De cuánto? De a 7 en 7 los limpios. Y los impuros, los que no se podían comer, ¿cómo entraban? De 2 en 2. Dios hizo una diferencia desde el principio entre estos animales. Estos animales limpios, el Señor le permitió a Noé, que ya sabía cuáles eran, le permitió comer, pero sin su sangre. ¿Ustedes conocen cómo los judíos comen carne hoy en día? Le quitan toda la sangre y la cocinan bien. El Señor le permitió que comieran eso porque no había vegetales, no había más nada que comer. ¿Comprenden eso, mis hermanos? No busquemos esto como excusa hoy en día. Hoy tenemos una lista de vegetales que le da la vuelta a esta iglesia. No hay excusa hoy en día para consumir carne, que es comida muerta. Vamos a seguir. Pero carne, versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre es la vida. ¿Ok? Miren lo que dice la sierva del Señor referente a esto. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 446. Después del diluvio, lo mismo que acabamos de leer, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque todo fue destruido, todos los nutrientes, todos los vegetales y frutas. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón, y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. ¿Para qué permitió el Señor que comieran carne? Para que ya no duraran como Adán y Matusalén 930 y 969 años, sino que duraran menos. ¿Por qué? Porque ya están viviendo una vida como pecaminosa. Y es por su misericordia. ¿Usted se imagina una persona hoy en día con cáncer viviendo 900 años? Que dicho sea de paso, la causa número 1 del cáncer y de los tumores es el consumir carne. ¿Usted se imagina una persona sufriendo en una cama por 900 años? Dios en su misericordia permitió que comieran carne para acortar su vida. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú quieres acortar tu vida? ¿La quieres más corta de la que tengamos hoy en día? ¿Cuánto hoy en día dura un ser humano? 70, 75 años. Hay personas muriendo a los 60. ¿Tú quieres acortarla más de lo que está? Come carne. Ese fue el propósito de Dios al permitir que se comiera carne. Sigue diciendo, pronto después del diluvio la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad, o sea, en vida. Por eso hoy en día estamos como estamos hoy en día. La gente de antepasado, las fosas o las tumbas que encontramos son de 14 pies. Se han encontrado tumbas de Noé. ¿Cuánto tenía mi hermano Jimmy? 18 pies. Y hoy en día somos enanos y llenos de nacidos y maltratados. Es triste, mis hermanos. ¿Ok? Entonces esta es la razón por la cual el Señor. ¿Tenemos eso claro? Ahora vamos a ver un ejemplo de 3 o 4 jóvenes que representan el pueblo de Dios de los últimos días. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Quién, hermana? Daniel. Muy bien, vamos a ahí. El libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Y vamos a ver los beneficios de esta dieta del cielo. Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1 nos habla, mire cómo comienza el libro de Daniel, uno de los profetas más consagrados, más querido por Dios. Miren esto, mis hermanos.
el pueblo de Israel se apartó de los caminos de Dios y comenzó a violar el sábado. Y el Señor permitió que el reino de Babilonia entrara a Jerusalén y la destruyera. Y el rey Nabucodonosor, un hombre de mucho conocimiento, escogió jóvenes de mucho conocimiento y mucha ciencia para que sean sus consejeros en el palacio. Capítulo 1, versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y miren lo que hizo este rey. Él, en su ignorancia, creyendo que su comida era la mejor, así como nosotros hemos salido y estamos aquí en Estados Unidos de Norteamérica, donde están las mejores comidas, estamos aquí también, así como Daniel fue traído con sus jóvenes hebreos. Pero miren lo que sucedió. El versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, de su propia comida. Si era la comida del rey, ¿era qué? La mejor comida, ¿sí o no? ¿Acaso Barack Obama no se come los mejores comidas que hay en este país? ¿No se la dan al presidente? También ese rey, que era también el dios de Babilonia, las mejores comidas. Y sigue diciendo, y del vino que él bebía, y que los criase, ¿cuánto tiempo? 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, o sea, del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sucedió? Estos jóvenes hebreos conocían la dieta del cielo. Ellos habían leído ya el libro de Génesis. Ellos habían leído Génesis 1, 29 y 30. ¿Cuántos han leído Génesis 1, 29 y 30? ¿Hay algunos que no lo han leído? Levante la mano los que no lo han leído. Todos lo hemos leído. Bueno, Daniel también había leído ese versículo y decidió obedecer ese mandato de Dios. Y dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no que contaminarse. El comer la comida del rey era que contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a ¿qué? A contaminarse. Hermanos, cuando comemos las comidas que el mundo come, estamos ¿qué? Contaminándonos. Y sigue el versículo 9. Miren cómo Dios le agradó la decisión que hizo Daniel. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahora pónganse en el lugar de estos jóvenes hebreos. Es como nos llevaran nosotros a la Casa Blanca a vivir y venga Barack Obama y todos los grandes ahí y nos digan, mire, ustedes son invitados especiales, esta es su comida. Y les ponen su pollito y su cerdito y la mejor carne roja ahí se la ponen delante de ustedes. Que ustedes van a decir, ya que están en la mesa grande ahí, cuando están todos los grandes y ustedes están sentados ahí, ustedes se van a parar y van a decir, no, yo no puedo comer esta comida. Eso es más o menos la posición en que se puso estos jóvenes hebreos. Y dicho sea de paso, esto fue lo que estableció el que ellos en el futuro fueron obedientes a Dios. Desde el principio decidieron y propusieron en su corazón ser obedientes a Dios. Amén. Propusieron en su corazón. Ahora el jefe de los eunucos, que pensaba que esta era la comida mejor para ellos, le dice, mira, si ustedes no consumen la comida del rey, el rey me va a cortar la cabeza cuando vea que ustedes se pongan flacos y débiles. Se preocupó él. ¿Qué le dijo Daniel? Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba. Miren la fe que tenía este hombre de Dios. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Por cuántos días? 10 días. Y nos des legumbres a comer y agua a beber. O Coca-Cola dice ahí. O Pepsi-Cola o refresco rojo. O los refrescos esos, los jugos que vienen contaminados con... Ahí hay cosas que se mencionan que yo ni siquiera las puedo mencionar en inglés. ¿Eso es lo que dice ahí? No, dice ahí agua para beber y legumbres. ¿De dónde vienen las legumbres? Vegetales, mis hermanos, de la tierra. Esto pidió este hombre de Dios para comer. Cuando podía comer la mejor comida del imperio más poderoso del mundo, él decidió la dieta del cielo. Amén.
Y el versículo 15 dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, porque muchos piensan que rápidamente al dejar la carne se van a poner débiles y se van a morir. Piensa que si dejan la carne hoy en día van a comenzar en anemia y se van a cuantas cosas. Hermano, hay que confiar en la palabra de Dios. El Señor fue que diseñó nuestro cuerpo y Daniel tenía fe en eso. Y él dijo: miren, 10 días yo te pruebo a ti que me voy a ver mejor que ellos. Y dice que hasta el rostro se notó diferente a los demás. Versículo 15: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Mire cómo el Señor los bendijo a ellos al hacer esa decisión. Y lo mismo puede hacer contigo, mi hermano, hoy en día. Versículo 17: y a estos 4 muchachos, había muchos ahí del pueblo de Israel que fueron llevados, pero solamente ellos 4 decidieron obedecer a Dios y se propusieron serle fieles a Dios. Y miren lo que dice el 17: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Tú quieres entender mejor este libro de Dios? Abandona la carne hoy mismo y tú verás la diferencia. Mírenlo ahí, está claro, se le dio un entendimiento mejor que todos. Esto fue en 10 días. Ahora vamos a ver qué sucedió al final de los 3 años. ¿Se acuerdan que después de 3 años iban a ir delante del rey? Vamos a ver qué sucedió, el versículo 19. Y el rey habló con ellos, o sea, le hizo preguntas. Y no fueron hallados. Miren lo que dice el 19, hermanos, pongan atención, el versículo 19. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo el reino de Babilonia no hubieron encontrado 4 como ellos. ¿Vieron la diferencia? Dice el versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Ven la diferencia? Hermano, el Señor está más que dispuesto para bendecirnos a cada uno de nosotros. Él está más que dispuesto para hacer esto. Estas bendiciones que fueron dadas a estos 4 hombres de Dios, el Señor está dispuesto a dártela a ti y a mí también, que somos el Israel moderno, el Israel espiritual. La sierva del Señor dice que así como a ellos, el Señor está dispuesto para bendecirnos. Muchos piensan y utilizan versículos como: el reino de Dios no es comida ni bebida, y malinterpretan la Biblia. Esto contradice lo que dice la palabra de Dios. El Señor quiere que nos entreguemos a Él en espíritu, alma y cuerpo, mis hermanos, enterito para Él. Y vamos a vivir vidas más saludables, mentes más claras, y vamos a tener una espiritualidad un nivel espiritual mucho más alto, mis hermanos. Vayan a Primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, perdón. No, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Miren lo que dice ahí. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Por cómo? Por completo, mis hermanos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y ¿qué más? Y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero Él no te va a obligar, mis hermanos. Tú tienes que ponerte en las manos de Él. Amén. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1 y 2. Y yo te imploro a ti en esta mañana, mis hermanos, a que medites en este versículo. Así que, hermanos, Romanos 12, 1 y 2. ¿Están conmigo? Amén. Así que, hermanos, os ruego, yo te ruego a ti en esta mañana, mi hermano,
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para ti en este tiempo, mi hermano? Presenta vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová. Abandona todo aquello que al Señor no le agrada. Mis hermanos, no es coincidencia que el pecado entró a este mundo a través de ¿qué? Del apetito. No es coincidencia que Satanás, la primera tentación que le dio a nuestro Señor Jesús fue ¿qué? El apetito, la comida también. ¿Usted cree que es coincidencia eso? No, mis hermanos, mire la consecuencia. Aquí estamos, casi 6.000 años más tarde. Las consecuencias terribles del pecado por la desobediencia, por el apetito. Bien sabe Satanás que a través del apetito puede destruir todo el cuerpo, nuestra mente y todo. Bien sabe él eso. Mis hermanos, no es coincidencia de que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir para ser tentado, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? Ayunó primero. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Ahora déjenme hacerle una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que era necesario para que Jesús ayunara? ¿Era necesario que él ayunara? La sierva del Señor en Testimonios, tomo 3. Testimonios para la iglesia, tomo 3. Página 533. 533 dice, miren esto mis hermanos, porque muchos creen que el apetito y eso de comer no tiene que ver nada con la salvación. Están muy equivocados. Acabamos de decir que el pecado fue introducido al mundo a través del apetito. Acabamos de decir que la primera tentación que fue dada a Jesús, que bien sabía Satanás que su imperio estaba en juego, la primera tentación a Jesús fue también a través del apetito. 533, testimonio para la iglesia. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. ¿Qué? Que a través del apetito nuestro entendimiento iba a ser ¿qué? Embotado. Mira hermano, yo puedo predicar aquí por semanas. Estas cosas se entienden espiritualmente, pero si tú no estás siguiendo las leyes naturales que Dios ha dado, lamentablemente tú no vas a poder percibir las cosas espirituales, porque Dios no puede ser burlado. Así como la ley de Dios fue establecida por Él, los 10 mandamientos, también las leyes naturales fueron establecidas por Él. Y la sierva del Señor dice en Ministerio de Curación que es tan grave violar las leyes naturales como violar los 10 mandamientos. Por eso que todavía el Espíritu Santo no ha sido derramado sobre la iglesia. Por eso hay tantos enfermos en nuestra iglesia, mis hermanos. Y clamamos y llamamos y oramos a Dios, Señor, sánalo. Pero es que Él no puede violar sus propias leyes, mis hermanos. Dios es un Dios justo. Si Él dice no coma carne en la palabra de Dios, si tú estás consumiendo carne y por la consecuencia de hecho estás enfermo, ¿cómo el Señor te puede sanar si estás violando sus mandamientos? ¿Cómo? Aunque Él quiera, no lo puede hacer. La sierva del Señor lo dice bien claro. Y con todo y eso, los grandes editores dicen hoy en día que los miembros de la iglesia adventista son las personas que más duran en el mundo entero. ¿Sabían ustedes eso? Y es por la reforma por salud, aquel pequeño grupo que está de verdad obedeciendo estas leyes. Mis hermanos, yo prefiero comer ajo crudo antes de ir a un hospital. Yo prefiero hacer eso. No me gustan los hospitales. Si tengo que comer ajo, lo que sea, y si el Señor me dice que esta es la dieta, yo prefiero seguir eso para no caer enfermo. Esto tiene que ver también con tu salvación. Dice aquí, Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertida, así le llama la glotonería, sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera la especie que a fin de romper su poder
Porque hay personas que no pueden controlar el apetito, mis hermanos. La intemperancia y la carne no la pueden dejar. Creen que se van a morir si dejan eso. Dice que si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie, que a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. Él tuvo que hacerlo por nosotros, para enseñarnos cómo podemos romper eso, mis hermanos. Dice su poder, el divino Hijo de Dios, que obra, ayunar casi 6 semanas en favor del hombre, que obra, confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció. Y ese es el plan de salvación. El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, oigan esto, a fin de llevar a cabo el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado la ruina. ¿Dónde comenzó la ruina? A través del apetito. Ahí fue que él comenzó. Él sabía que era necesario eso.